si pudiese haber algún tipo de restricción de acceso al crédito, de aumentar algunas tasas de interés, etcétera, porque me imagino que las empresas crediticias van a intentar protegerse, a lo mejor van a perjudicar a aquellos grupos que son de mayor riesgo al momento de entregar créditos, pensando quizás en las decisiones que pudieran tomarse de aquí en adelante. A ver, yo creo que si lo que tú mencionas es así, la verdad es que las señales que nos va a estar dando la banca o las instituciones proveedoras de servicios financieros va a ser errónea. ¿Ya? Hoy día existe bastante consenso, nosotros, tal como te lo mencioné anteriormente, que en situaciones de auge estas empresas ganan dinero, en situaciones de contracción ganan dinero, digamos, con rentabilidad bastante alta, y ahora, como efecto de la entrada en operación de esta ley, sigan aumentando las tasas de interés, sigan poniendo más restricciones a la entrada de nuevos agentes. La verdad es que suena bastante disonante con el espíritu de la ley. Esperemos que eso no suceda. Ahora, yo tengo la intuición, ¿no es cierto?, de que esto va a pasar, de que esto requiere un tiempo de maduración para, incluso desde las propias empresas. Hoy día, por ejemplo, salió en un periódico de que la entrada en operación de este sistema que nos permite pagar a los consumidores, cuando, por ejemplo, tenemos un crédito hipotecario y tenemos ese crédito con un banco y podemos comprar el seguro, ¿no es cierto?, en otra institución, sí. Eso se va a demorar 60 días porque las instituciones financieras no han hecho los cambios a los sistemas informáticos que permitan... En la misma entrevista, que es muy interesante, del presidente de la Asociación de Bancos, decía, muchos de nuestros funcionarios en diferentes bancos tuvieron que quedarse sin vacaciones y todavía están trabajando 7 días a la semana para poder ajustarnos a la nueva normativa. Los medios de pago, tú lo decías bien, por ejemplo, yo tomo un crédito acá, pero el seguro lo tomo en otra institución, o pago un crédito de una institución con fondos de otra, puedo hacer un pago cruzado. Todo eso requiere un tiempo de ajuste administrativo de tremendo esfuerzo para las instituciones en ese sentido. Mira, yo entiendo aquel argumento, pero lo que no entiendo, ¿no es cierto?, es que el SERNAC financiero se lleva tramitando hace un montón de tiempo. Las empresas sabían perfectamente lo que nos iban a enfrentar, ¿no es cierto?, los cambios que involucraban la ley, y por lo tanto la pregunta, ¿no es cierto?, es por qué dejan a su gente, por qué le traspasan el costo de los ajustes de los sistemas informáticos, de los ajustes de los contratos, ¿no es cierto?, a sus funcionarios, y no lo hacen antes. Tuvieron bastante tiempo para hacerlo, y por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que esa opinión es bastante disonante con el espíritu, ¿no es cierto?, de la relación. Absolutamente. Okay. Ahora, ojo, hay un tema también que se levanta a partir de tus palabras, que es la propia cultura interna de los ejecutivos, de la banca, de los multitiendas, ¿no es cierto?, que también ya tiene internalizado una forma de relacionarse con los consumidores. Hay una suerte como de costumbre. O sea, la letra china, como nosotros podíamos verlo ahí en el comercial, que es súper clarificador, cuando la persona que tenemos enfrente aparece una ciudadana china, japonesa, y después la persona, y luego que me están hablando en chino que no entiendo nada. Hay una forma de operar en el sistema financiero, con sus matices de una institución a la otra, por cierto, pero hay una forma de operar. El tema de firme aquí, donde está la cruz, firme, y te pasan 10 hojas con cruce, y así unos ladrillazos de párrafos sin punto aparte. Absolutamente. Bueno, eso debería ir en retirada con esto. O sea, no sé si en retirada, pero por lo menos viene una página resumen, se supone al principio, para que tú entiendas bien lo que estás pagando, contratando. Se supone que deberían decirme a mí el monto final, lo que yo voy a pagar, me deberían dar la cuota anual. Ahora también, oye, déjame, yo siempre hago este ejercicio, señor, que usted me está viendo en su casa, y lo hice siempre. Es verdad, ahora va a ser mejor tener el monto final a pagar en un crédito, pero a mí, cuando iba a un crédito en consumo a un banco y me dicen, son 38 cuotas de 1.000 pesos, yo pescaba la calculadora y multiplicaba, y decía, chuta, voy a pagar de interés o voy a pagar de exceso, digamos, este monto. O sea, tampoco era un ejercicio. Era solo sumar el número de cuotas, sí. 38 cuotas por el número monto, y ahí te sale el monto que uno está pagando. Pero me parece bien que en todo caso, porque uno se fija siempre en la cuota mensual, digamos. Estaba en eso concentrado y así te lo vendía la gente. Sí. Mire, esa es la cuota, se ajusta a su presupuesto, entonces me parece bien. Ahora, ¿cómo va a cambiar la costumbre? Tú decías, la costumbre, las conductas que están muy internalizadas en los ejecutivos de cuenta, en los ejecutivos de las casas comerciales. Ese es un tema ya de casi como de educación más que de ley. De educación, pero también tiene que ver con la responsabilidad social de las propias empresas. O sea, por ejemplo, yo cuento sistemáticamente en mis clases de que en un periodo, por ejemplo, fui a una multitienda y había una señora comprando, tenía el dinero para pagar 12.000 pesos, 15.000 pesos, no me acuerdo muy bien la cifra, y el vendedor
le empieza a dar una serie de argumentos por qué era mejor cargar 6 cuotas, ¿no es cierto?, que pagarlo al contado. Porque también esa multitienda usaba, ¿no es cierto?, el sistema 3 cuotas precio contado. De hecho, una multitienda que hoy día está en la discusión pública, y ya está en la discusión pública durante el último año. Entonces, yo me di cuenta que inmediatamente había una cultura interna de la empresa que tiene que ver hasta con las propias conductas individuales del vendedor. El vendedor gana dinero, ¿no es cierto?, por el hecho, ¿no es cierto?, ¿Y esos son los incentivos que tiene el vendedor? Incentivos perversos, absolutamente. Entonces la pregunta es, si estos incentivos perversos se van a terminar de un día para otro, si la banca, o si estas instituciones proveedoras de servicios financieros van a hacer un trabajo en la dirección de tratar, ¿no es cierto?, de transparentar hasta las propias comisiones que ganan, ¿no es cierto?, los vendedores. Porque obviamente si hay una suerte de sueldos variables con sueldos fijos, obviamente, ¿no es cierto?, que el vendedor tiene alto incentivo a dar información incorrecta. Ahora, ¿no es ese cierto?, es un cambio muy de largo consumidores. plazo, muy de largo plazo, siento yo, el ir cambiando la cultura, pero sí creo que hay avances en este proyecto en el sentido, por ejemplo, de que si yo quiero terminar con un contrato, tengo 10 días hábiles para hacerlo de manera unilateral, en este caso, porque yo quiero solamente. También encuentro bueno que te digan a ti por qué te rechazan un crédito, porque eso es algo que hasta el día de hoy no sabemos. A uno le pueden rechazar un crédito y no te explican por qué. O sea, esos famosos comités son como las secretarías generales del Partido Comunista de la ex Unión Soviética o de China, oye. Se tomaban decisiones a puerta cerrada y se acabó. Y no tenía cómo apelar. Yo te voy a sumar un argumento adicional. Esto es, aparte, es absolutamente antidistributivo. Porque generalmente, ¿no es cierto?, los consumidores o los individuos que tenemos más capacidad de pago, ¿no es cierto?, que tienen más ingresos, tenemos una capacidad de negociación frente al Ejecutivo bastante más alta. Y si nos enojamos con el Ejecutivo, vamos y pedimos hablar, ¿no es cierto?, con el agente. En cambio, ¿no es cierto?, el individuo que tiene menos educación, que tiene menos ingresos... el abuso es mucho más grande. Absolutamente. Entonces, ese es un tema que esta ley no lo resuelve, pero un tema que hay que levantarlo. Ahora, con bastante fuerza. Entiendo que lo que sí dice es que te tienen que resolver tu problema y te tienen que dar una respuesta cuando tú tienes una queja en un plazo de 10 días. Y a mí eso me parece bastante bueno, porque en el fondo hoy día no hay ni un plazo y te pelotean con el costo que ya hemos hablado que significa para uno. Y me acuerdo ahí el chiste de Bombo Fica con esta Masterplug que está tan de moda en estos días y que nos ha interpretado a todos también, que cuando se la vendían, el ejecutivo sabía absolutamente toda la información que le tenía que dar. Pero cuando va a hacer un reclamo, ¿qué le decía a la ejecutiva? No sé. Y es efectivamente lo que a uno le pasa. Y ese es el mejor de los casos porque generalmente no te recibe. Bueno, eso es peor todavía. Y cambiar eso en largo plazo en la cultura es difícil, pero cuando ya tú estableces un plazo que en 10 días yo tengo que tener mi respuesta, si no la tengo, puedo ir al CERNAC financiero a reclamar, creo que es una herramienta por lo menos que algún paso adelante da. Efectivamente, yo te voy a sumar algo que tú mencionaste al principio, toda esta cosa que por ejemplo, cuando uno va a pedir un crédito, ¿no es cierto?, te amarren, uno va a pedir un crédito hipotecario, todo el tema de las ventas atadas, que se viene discutiendo hace 4 o 5 años. Un buen rato ya. La institución a cargo, ¿no es cierto?, de fiscalizar ese tipo de instrumentos, también recordemos que hace 2 años atrás también tuvo tremendos problemas, ¿no es cierto?, porque un día dijo vamos a eliminar las ventas atadas, ¿no es cierto?, y al otro día se desdijo. Entonces hay un tema allí que es importante y yo te diría que ahí hay un tema adicional que tiene que ver con la propia competencia del sistema. Cuando tú vas a un banco a pedir un crédito hipotecario, nosotros tú puedes cotizar crédito hipotecario. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad, ¿no es cierto?, de ir a otra institución y empezar a cotizar los seguros, obviamente, ¿no es cierto?, te abre más competencia y por lo tanto lo más probable es que también aquí se cree o se induzca un incremento de la competencia y por lo tanto logremos tener al final del día, ¿no es cierto?, pagos más bajos. Sí, a mí, perdón, el tema de los incentivos perversos que tiene el sistema en general que tú tocas a mí me parece muy bueno, en el sentido de los sueldos que se hacen los ejecutivos que dependen mucho del consejo que en definitiva nos dan a cada uno de los consumidores, que a veces no es el mejor, sino que es el que rinde más plata. Y lo mismo en el caso de las ventas atadas, que tal vez como esa figura terminan. Pero efectivamente si yo mañana voy a un banco y pido un crédito hipotecario, me va a salir más barato si yo abro una cuenta corriente, que también tiene un costo, que también tiene comisiones, que también tiene mantenciones, o si voy a una multitienda, me va a salir más barato pagar un producto con mi tarjeta de la tienda X, que si lo pago al contado, lo pago en 3 cheques o lo pago con la Masterplug. Entonces, también hay una serie de incentivos que confunden a la gente, que yo creo que esta ley no alcanza a recogerlos, porque es como más la cosa fina, digamos, de lo que pasa en el día a día.
No sé si tú estás de acuerdo conmigo, que hay unos incentivos muy perversos. Ojo, y no tan solo aquello, todas estas distorsiones que se manifiestan a través del comportamiento de los propios vendedores, esto que tú decías, ¿no es cierto? Vamos a la góndola y tú por pagar con la tarjeta, ¿no es cierto? Del proveedor tiene un 40% de descuento y si pagas con otros instrumentos, ¿no es cierto? Tiene un 20%. Absolutamente, y después el consumidor normal, el consumidor promedio no saca las cuentas, cuánto te cargan en comisiones, exacto, cuánto te cargan en envío. O sea, a veces uno empieza a mirar, ¿no es cierto? Las cuentas dice 2.000 pesos por envío, o sea, y estás pagando 3.000 pesos, por lo tanto, el 50% de la cuenta es costos de envío, costos de carta, cuando todos sabemos que la carta vale 150 pesos. Mira, mi mamá siempre me decía, cuando vayas a una casa comercial y viene esta suerte de ofertones con la tarjeta, mi mamá, muy sabia ella, sacaba la tarjeta, compraba, no sé, lo que sea con la tarjeta y delante del vendedor, te juro, la rompía y la tiraba a la basura. Bueno, pero le siguen cobrando cuota de mantención, por ejemplo. Eso sí. Mira, oye, no, es que quería ir a otro tema, al tema de la superintendencia. Fíjate que me quedé pensando en el tema bancario. ¿Qué le falta a la superintendencia de banco? Porque no es la superintendencia de bancos la que debería regular quizás toda esta situación de claridad, de transparencia y de ajuste a la ley de la entrega de los créditos. ¿Por qué aparece esta figura de CERNAC financiero? ¿Quiere decir que la superintendencia de bancos no está suficientemente empoderada respecto a lo que sucede al interior de los bancos específicamente? A ver, mira, yo te diría que la figura CERNAC financiero tiene que ver con un carácter más particular de la relación contractual entre un consumidor y un proveedor, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros más tiene que ver con la ley del consumidor. Y desde ese punto de vista, yo te diría que la superintendencia ha hecho bien su pega hasta aquí. Yo creo que no hay mucha holgura, ¿no es cierto?, para aumentar el rol regulador de la superintendencia. Por lo tanto, la gran carencia que hubo por mucho tiempo aquí tiene que ver, ¿no es cierto?, con el rol y con los objetivos propios de la ley del consumidor. Yo te diría que va en la dirección correcta, ¿no es cierto?, esta modificación. Y en consecuencia, todo este tipo de, digamos, de acciones, de conducta, de estrategias que utilizan las empresas, más tiene que ver, ¿no es cierto?, con una carrera dinámica, ¿no es cierto?, por una suerte de rápidamente entender, tener una comprensión acabada de lo que hacen los retailers, lo que hace la banca, ¿no es cierto?, para poder levantar subterfugio y para poder sacar utilidades normales a partir de esta relación asimétrica entre las partes. Y por lo tanto, allá hay un tema del CERNAC, yo te diría, ¿no es cierto?, que esto tiende a solucionar, por lo menos hay un instrumento legal, ¿no es cierto?, que nos fortalece a los consumidores, pero obviamente el tema de las conductas de las empresas es un tema que está, claro, y aparte que es un tema de la velocidad en la cual las empresas toman acciones, hacen estrategias. La pregunta de ahora en adelante, ¿no es cierto?, ¿qué van a hacer las empresas para tratar, ¿no es cierto?, de seguir sumando y no perder estas utilidades normales que tuvieron por mucho tiempo a partir de estas relaciones de abuso? Y es un tema de comprensión y, ojo, que desde el punto de vista de la academia también a nosotros nos cuesta bastante tiempo comprender los efectos que tiene, ¿no es cierto?, una acción que tomen esta empresa, y por lo tanto no es un tema menor. Y allí, desde el punto de vista de la institucionalidad pública, yo te diría que es bastante poco lo que se puede hacer. Bueno, y ahí lo que tenemos que hacer todos es estar más atentos, ser consumidores más informados. Y más educados. Es muy interesante que la gente se pueda informar, porque en definitiva la única forma de sancionar a las empresas va a ser con la denuncia que hagan los propios consumidores. Y ese ha sido el gran despertar. Y el caso de La Polar, por ejemplo, estalló justamente porque hubo consumidores que se dieron cuenta que los estaban haciendo leso. Y gracias a eso, cuando todos los filtros habían fallado, hoy día tenemos ese caso en los medios, se ha publicitado y la gente está un poco más atenta a cómo se relaciona con estas grandes empresas que parecen muchas veces ponernos el pie encima. Empoderado, exigencia. La gente tiene que exigir porque está pagando. Y si está pagando, le tienen que dar un bien y un servicio que esté de acuerdo con lo que está pagando. No es, efectivamente, esto no es un favor. Aquí todos ganan. Los consumidores ganan por proveerse, pero también la empresa, los vendedores particulares también ganan y por lo tanto exigir sus derechos. Esto, aquí hay dinero en el medio, nosotros aquí todos ganan. Ya, muchísimas gracias por haber estado con nosotros la mañana. Muchas gracias. Y como no es un favor, vamos a una pausa y yo exijo que volvamos después de comercial. Lo exijo.